Queridos hermanos y hermanas, estamos llegando al final de nuestro culto de este domingo 18 de abril y juntos, como siempre, nos vamos a acercar a la palabra del Señor y meditar en ella. En esta ocasión lo hacemos en el libro del profeta Oseas. Lo vamos a hacer en el capítulo 11, en los versículos del 1 al 7. Así que agarrar vuestras Biblias y juntos podamos leer este texto. Dice así: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios, es decir, perfumes. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fue para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones en este día. Es un texto que hay una llamada a cada uno de nosotros, igual que al pueblo de Israel. Dios dice esto de un pueblo que amó mucho, este pueblo de Israel, como hijo amado de Dios. Yo creo que no hay expresión en el corazón de Dios más apasionado, ¿no?, y conmovedor que esta circunstancia, esta expresión que hace. Dios habla como el Padre amoroso de Israel, que sacó a su hijo de la servidumbre de Egipto. En ese tiempo, Israel era como un niño desvalido, una nación nueva que enfrentaba el poder del imperio egipcio, vagando en el desierto sin perspectivas de comida o bebida. Pero Dios los enseñó a caminar, los enseñó a vivir tomándolos por sus brazos, y los dirigió suavemente, los guió con cuerdas humanas. Dice: yo me volví para ellos como los que levantan a un niño hasta sus mejillas, y los alcé para alimentarlos. Cuando Israel era débil e indefenso como un niño inmaduro y voluntarioso como un niño, Dios los amaba. Dios los soportó, también los alimentó y los toleró de sus propios modales. Todos los que están crecidos debieran reflexionar con frecuencia en la bondad de Dios hacia ellos, en la niñez y desde la niñez. Cuando estaban en el desierto, Dios les mostró el camino por donde debían ir y los soportó llevándolos de la mano. Les enseñó el camino de sus mandamientos por la ley ceremonial entregada por medio de Moisés. Los tomó de la mano para guiarlos, para que no se descarriaran, y los sostuvo para que no tropezaran y cayeran. Todo Israel espiritual de Dios es así sostenido, todo. Este pueblo, sin embargo, no dio señales de una respuesta adecuada a Dios. De hecho, mientras más los llamaba, más se iban ellos de la presencia de Dios, dice el mismo Señor. Más se iban de mí. No comprendían que Dios era el que los sanaba y el que los cuidaba cada día. Se iban hacia los Baales, sin atender la voz de Dios.
Dice así: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y por causa de esta falta total de respuesta, Dios no tiene alternativas. Ellos, más bien de aceptar la ley de Dios, querían volver a Egipto y se iban detrás de los ídolos baales. Y Dios recogiéndolos, atendiéndolos en cada momento, como ese Padre amoroso. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, dice en el versículo 15, estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. El Evangelio de Mateo usa a Oseas, a este capítulo 11, especialmente en el versículo 1, para describir la manera en que Dios actuó para salvar a Jesús de las manos de Herodes. Habiendo escapado de la muerte, él podía a su debido tiempo regresar de Egipto para cumplir su obra propuesta. La declaración de Oseas no es primeramente una profecía acerca de Jesús, es sino una interpretación de un evento histórico. Sin embargo, los paralelos con Jesús son muy extraordinarios. Dios guardó a Israel, a Jacob y a su casa de la hambruna, dándoles un lugar en Egipto. De allí los sacó para cumplir sus propósitos. La última parte del versículo 9 dice: no vendrá o no vendré contra la ciudad. Esto significa: no vendré con ira. Dios es un Dios de amor, un Dios paciente. Y él dice en el versículo 7, Oseas: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno, absolutamente ninguno, quiere enaltecerme. Pero bueno, vaya hipocresía que tenía este pueblo. Al fin de esta situación es una promesa de salvación que toma algunas metáforas anteriores y revierte su contenido. Jehová Dios será como ese león, como un león, no para destruir, sino para dar una señal a sus hijos, para que vuelvan de donde quieran que hayan estado esparcidos. Anteriormente han sido descritos como una paloma necia, revoloteando para conseguir ayuda de Egipto o de Asiria, dice el capítulo 7 en el versículo 11. Y a partir de ser atrapada en la red de Dios, aquí están, temerosas, pero ya no son necias y vuelan ansiosamente de regreso a Jehová y a sus hogares. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán. Y vendrán desde el occidente. Como el ave, acudirá velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma. Los haré habitar en sus casas, dice el Señor. La profecía es un asombroso testimonio de la gracia de Dios. Tal vez solamente sobrepasada por los eventos del Evangelio. Porque en el Evangelio encontramos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Dios dándose a sí mismo por la humanidad. Dios encarnado. Dios cogiendo de la mano a todo aquel que cree y le quiere seguir. Porque Dios es amor. La obra de Dios es atraer a sí mismo a las almas con lazos de amor. Esta palabra significa cuerdas más fuertes que las anteriores. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. A este pueblo les aligeró las cargas bajo las cuales gemían por tanto tiempo. Israel es muy ingrato con Dios cuando dice que le enaltece, pero no está a su lado, no le honra. Los consejos de Dios los hubieran salvado, pero sus propios consejos los destruyeron. Se descarriaron. No hay firmeza ni constancia en ellos.
se descarriaron de mí, dice el Señor. Tienden a descarriarse, están listos para pecar, son proclives a rendirse a toda tentación. Sus corazones están totalmente decididos a hacer el mal. Son verdaderamente dichosos solo aquellos a quienes el Señor enseña por su Espíritu, sostiene su poder y hace andar en sus caminos porque le obedecen. Quita por su gracia y amor, el dominio del pecado. Quita de ellos, quita de nosotros, por la gracia de Dios, el dominio del pecado, para que ellos y nosotros podamos alimentarnos de ese amor de Dios y vivir a su lado por siempre. Porque el amor de Dios es para todos. Dios amó a su pueblo de Israel y nos amó a nosotros, porque Dios es amor, como decía antes. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, la respuesta era: cuanto yo más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. ¿Os suena? Esto pasa muchas veces. Dios había expulsado de la tierra a los cananeos y a otros pueblos paganos porque adoraban a los Baales. Sin embargo, cuando este pueblo de Israel entró en la tierra, ellos también se implicaron en la adoración a estos Baales, a las imágenes talladas. Con todo, dice el Señor, yo enseñaba a andar a Efraín tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Dios bendecía a Israel de manera muy especial y de muy diferentes maneras, y su bendición fue la forma bondadosa en que los guió continuamente. Estas cuerdas humanas, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida, es decir, lo necesario para vivir. Dice, yo no los obligué a que me sirvieran, porque Dios no obliga a nadie, y Dios no hará eso contigo tampoco, ni conmigo. Dios no nos obliga nunca a hacer nada. Podría hacerlo, pero no lo hace. Estas palabras las podemos contextualizar en la vida de muchos cristianos hoy. Dios no ha cesado su amor por nosotros, por todos, pero no todos siguen los caminos de Dios en su obediencia. Ahora se van a los Baales del momento, a los Baales de la actualidad del mundo, Baales del siglo XXI, que pueden ser sus propios ideales, sus propias formas y maneras de vida, creencias, filosofía, pensamientos que les hacen alejarse de Dios y de la Iglesia, donde dice que están. Muchas personas dicen, ¿por qué no actúa Dios hoy? ¿O por qué no hace esto o aquello en este tiempo de pandemia? Dios no hace las cosas como nos gustaría a nosotros. Dios no obliga a nadie, como estoy diciendo. La cuerda que Él pone a tu alrededor será una cuerda de amor, porque así lo dijo. Él dice, no os pondré una brida, no os empujaré. La única súplica que os haré es deciros que os amo. Una y otra vez, en la Escritura, en la palabra de Dios, Dios dice que nos ama, que ama a su pueblo. Esa es la demanda que Dios nos presenta hoy a ti y a mí. Él removió, por así decirlo, cielo y tierra para llegar a la puerta de tu corazón, pero allí se detuvo. Y amablemente llama a la puerta de tu corazón, de tu vida, y te dice, yo estoy aquí, a tu lado. Allí donde está Dios, allí está a tu lado. Pero nunca te va a forzar, nunca va a forzar la puerta.
Él no se introducirá a la fuerza. Dios nos deja libertad de decisión. Tú eres el que tendrás que responder a ese gran amor de Dios. Es interesante observar que el amor de Dios siempre ha sido esa súplica más fuerte e influyente para todos y con todos. Muchos en la historia han conquistado territorios, han formado imperios por la fuerza. Sin embargo, Dios, encarnado en el Señor Jesucristo, ha conquistado un imperio de amor que no tiene medida. Un amor inmensurable, grande. Su muerte y resurrección ha hecho posible que toda la humanidad se salve, aceptándolo en el corazón. Todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Y ese es el llamado más elocuente que Él puede hacerte hoy, que Él nos hace. Y que tú puedes recibir o rechazar. Cuanto más yo los llamaba, dice el Señor, tanto más se alejaban de mí. Son palabras tristes, o casi tristes. Que no sea esta la situación en tu vida. Más bien, acerquémonos a Él confiadamente, a ese trono de gracia, para alcanzar y para hallar ese oportuno socorro que viene solamente de Él, de Dios, del amor de Dios. Porque, insisto, la Biblia nos enseña que Dios es amor, y el amor de Dios es para todos. Dios lo demostró cuando se encarnó para darnos salvación y una vida que es eterna. El profeta Oseas nos recuerda en ese versículo 7 del texto: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Hay una contradicción de la gente que dicen amar a Dios, pero están de espaldas a Él. Esto no vale. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí. Oseas retorna al tema de las inevitables consecuencias del pecado de este pueblo de Israel. Si éste persiste en alejarse de Dios. Sin embargo, Dios quiere que seamos hombres y mujeres que cumplen con sus compromisos y con la fe en el servicio a Dios y a su Iglesia, honrando al Dios Todopoderoso, que nos ha dado todo lo necesario y nos sigue dando todo lo necesario, suple todas nuestras necesidades. Dios amó a su pueblo de Israel y nos amó a nosotros, a ti y a mí. Él es amor, esa es la esencia de Dios. Y por tanto Dios sigue invitándonos a que le seamos fieles en todo. Así que tengamos una vida de fidelidad, una vida de obediencia a Él. Así que hay un llamado que me surge: no te alejes tú. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga. Tengamos una oración para terminar. Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos este mensaje. Oh Señor, que muchas veces lo que decimos con nuestros labios no lo sentimos o no lo vivimos como tú quieres. Perdónanos, Padre, por ello. Y acéptanos, Señor, aceptamos ese perdón que tú nos das, ese perdón que es gratis. Pero queremos seguir obedeciéndote en todo momento, obedeciendo tu palabra, honrando tu santo nombre. Gracias, Padre, porque tú guías a tu Iglesia en todo momento y nosotros queremos marchar en ese camino que tú has puesto para nosotros. Señor, pedimos por aquellos que no conocen al Señor Jesús, que tú les hables al corazón y ellos puedan aceptar a Cristo en sus vidas como su único y suficiente Salvador personal. Todo esto te lo pido dándote muchas gracias
en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Pues que Dios nos bendiga, que seáis muy felices.